Carlos Rivera, abogado penalista del Instituto de Defensa Legal, se encuentra ya con nosotros. Carlos, bienvenido. Pero un gusto tremendo de visitarte, conversar contigo. Han anunciado una querella contra Rafael López Aliaga. Sí. Se han Sí. demorado un poquito, ¿no? Mira, sí, en realidad desde hace un buen tiempo López Aliaga ha tenido una actitud, yo diría, reincidente en los lanzamientos de epítetos, frases calumniosas, injuriantes, difamatorias contra Lidl y contra Gustavo Gorriti en particular, ¿no? Bueno, el fin de semana ha hablado de un engranaje criminal liderado por Gustavo Gorriti con voceros como Rosa María Palacios y Marcos Cifuentes. Sí, mira, más allá de lo medio alucinante y fuera de la realidad que de las cosas que suele decir, sí nos preocupó esta circunstancia porque lo analizamos en el sentido de que a Piero Corvetto casi lo han metido a la cárcel, ¿no es cierto? Casi lo han metido a la cárcel. Tiene un proceso penal, lo han hecho renunciar dentro de un marco legal que no permitía su renuncia, lo han empapelado y lo han destruido. Ya, y nos parece que si es que la mano viene desde personas como López Aliaga, el hecho de que nos pretenda colocar sobre la base de una decisión judicial como los que encabezamos una mafia dentro del Poder Judicial o una mafia con jueces, sí nos parece que es una cosa no solamente grave en términos de lo que ha dicho, sino una cosa que necesita una respuesta y la única respuesta que tenemos, no le vamos a mandar ninguna carta notarial porque nos parece que no corresponde, lo que corresponde es una acción judicial, ¿no? Ya con otras personas... Claro, porque ha sido reiterado en el tiempo, ¿no? Totalmente. Sistemático. Totalmente. Sí. Además, el término de organización criminal, mafia, banda, en fin, de verdad, de alguna manera creo que no debimos permitir que esto siga avanzando, pero estas circunstancias sí nos colocan en una situación bastante diferente. Yo diría mucho más grave, en términos de lo que se está logrando sobre la base de una presión absolutamente ilícita o ilegal sobre el sistema de justicia. De nuevo coloco el caso de Corvetto como un ejemplo. Y por lo tanto sí nos parece que es fundamental responder. Y la respuesta tiene que ser a través de un mecanismo legal que es una denuncia penal por difamación agravada. Si ¿no? tenemos el último video, la última de López Aliaga sobre la organización criminal que existe en su cabeza, Jefatura Gorriti, Rosa María es como su lugarteniente, Sí. Cifuentes actúa desde el exterior. A ver, vamos con el video. Pero en mi opinión son jueces, ¿no? o fiscales que responden a esa mafia que es parte de este esquema que es la mafia de IDL, ¿no? Aquí está clarísima la mano del señor Gorriti, ¿no? que claramente es parte de un engranaje criminal, ¿no? en el cual tiene sus voceros, ¿no? La señora Palacios, ¿no? El señor que habla desde España también, ¿no? Entonces, hay muchos voceros acá que quieren pasar por agua tibia. Esto es un crimen, es un delito esto. Me parece alucinante que un personaje así Además, tenga la votación de Lima. Sí, es impresionante. Además, una persona que acaba de dejar el puesto de alcalde, pretende ser presidente de la República y tiene en la cabeza en realidad una cosa muy, muy perversa, ¿no? Ya no quiero hacer referencia si es que tiene problemas psicológicos o psiquiátricos, en realidad eso no nos interesa mucho. Sí creo que él ha asumido como una estrategia política la manipulación de los nombres, de las reputaciones, bajo un estándar de imputarles de que son miembros o que somos miembros de una organización criminal y que de una mafia. De una mafia, ¿no es cierto? O sea, es una situación de verdad constante, reiterada. Si fuese el primer hecho, el del viernes, nos estaríamos sorprendiendo, pero en realidad hay una circunstancia constante y sistemática, ¿no es cierto?, para explicar por qué él está perdiendo, en este caso, ¿no? Pero además en el caso de Gustavo, de Rosa María, me parece que son siempre una suerte de comodines para pretender explicar todos los sucesos que van ocurriendo en el Perú, y él encuentra una explicación de que son asuntos que están bajo control de estos dos periodistas, sobre todo en el caso de Gustavo Gorriti, ¿no? Obviamente no dándolo como una virtud, sino presentándolo como una circunstancia delictiva, ¿no es cierto?
Ya, a eso hay que ponerle coto, ¿no? A eso hay que ponerle coto. Sí, porque este sujeto tiene una facilidad para criminalizar reputaciones bien ganadas Absolutamente. y lo que sorprende es gente supuestamente cultivada, ilustrada, bien alimentada, ¿no? Que se cree los cuentazos sin discusión, Sí, sin cuestionar, sí, con un pensamiento acrítico que dices, ¿qué? sí. Oye, piensa un poquito. Sí, no, esa Es parte es alucinante. entre alucinante, pero yo diría más preocupante, ¿no? O sea, por esa razón que tú dices, o sea, ahí en el caso de Lima, ¿no? Cuando das cuenta de que es la principal zona de respaldo electoral de López Aliaga, ¿no? Sí, O sea, se supone que aquí está, ves, llamémoslo la inteligencia del país, ¿no es sí, cierto? Por no desmerecer claramente ningún no, otro lugar. claramente no. Claramente no es así, ¿no? Porque votar por López Aliaga es de alguna manera comprarse con zapatos y todo este tipo de supuestas verdades que lanzan, ¿no es cierto? Comprarse todos los epítetos, las injurias La y la violencia violencia con la que suele de connotaciones sexuales, además, ¿no? de manera constante, ¿no es cierto? De manera constante. Y no hay ningún cuestionamiento. No hay ningún cuestionamiento. Me parece que, por lo tanto, sí creo que desde las personas que nos sentimos afectadas por este tipo de dichos abiertamente ofensivos, más allá de que él siempre trata de acomodar, dice, es mi opinión, ¿no es cierto? Como que en el derecho peruano, la jurisprudencia peruana estuviese permitido con que yo digo que es mi opinión y por lo tanto te digo no solamente zambacanuta, sino te imputo hechos abiertamente delictivos, que la ley peruana califica como hechos criminales y por lo tanto los persigue y los sanciona. Él cree que porque le pone el prefijo de es mi opinión, por lo tanto que aquí no hay ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Ya, creo que algo hemos logrado en el caso de IDL es la posibilidad de que el sistema de justicia emita algún tipo de opiniones o de resoluciones en aquellas personas que han terruqueado o que nos han terruqueado, ¿no es cierto? Hemos conseguido algunas resoluciones de verdad sumamente importantes, ¿no es cierto? En el caso del jefe de la resistencia, el señor Muñico, o en el caso de Carla García también. O sea, creo que ese tipo de construcción que viene haciendo el sistema de justicia es justamente respondiendo en términos formales y legales frente a ese tipo de ataques injustificados, absolutamente innecesarios, que lo que buscan es básicamente criminalizar personas, señalar de que tienen una actividad criminal como si eso fuese lo central que hacen en sus vidas e imputarles hechos que jamás han cometido. Ya, eso me parece que en el caso de López Aliaga es una constante. Pero que no es solamente López Aliaga, ¿no? Es López Sí. Aliaga y una corte de espacios mediáticos También. que lo acompañan en esta suerte pues de carnaval de difamación. Sí, sí, eso me parece que esta actitud entre violenta y delictiva, yo creo que tiene un relativo éxito en la sociedad porque hay justamente medios de comunicación que han decidido no solamente no tener un punto de vista crítico, sino alentar que esto ocurra, ¿no es cierto? No solamente un punto de vista crítico, sino favorecer que esto sea difundido públicamente. Y por lo tanto, en este contexto de desinformación, ese asunto termina siendo un elemento que la gente termina considerando y dice, sí, debe ser que Gorrite dirige el Ministerio Público, ¿no es cierto? Debe ser que Gorrite tiene una organización criminal y que hay otros periodistas como Rosa María Palacios o Marcos Cifuentes son parte de una suerte de engranaje criminal, como ha dicho López Aliaga, ¿no? Ya, se termina presentando esto y tantas veces se va diciendo en un largo periodo de tiempo que me parece que termina siendo una suerte de parte de una realidad que no existe, pero que alguna gente se la va haciendo parte de un discurso. ¿Se la creen? Se la cree. Se creen los cuentazos, se creen las fábulas. Definitivamente. ¿Cómo romper una circunstancia de esa naturaleza? Me parece que es el sistema de justicia, que hay que utilizar al sistema de justicia para que esto, primero para ponerle freno a este asunto, ¿no es cierto? Segundo, para determinar que ese tipo de discursos el sistema de justicia tampoco ayuda. Abiertamente ilegal. Por ejemplo, tú mencionabas el caso de Piero Corbeto como una especie de punto de inflexión, diríamos, ante las barbaridades que suele decir López Aliaga.
que no es de ahora, sino de ya hace años. O sea, no es de Desde el 21, tampoco por lo esta menos. campaña, no, es desde hace años. Sí. A lo que iba. Se me fue. Por Dios. Corbeto, ya. Sorry, es lunes. Corbeto fue allanado. Sí. O sea, esa decisión, que es la decisión de un juez, debió llegar a ese extremo, No, de ninguna que era manera. obviamente parte del propósito de criminalizar a una Sí. persona, de darle connotaciones de que, oye, por las puras no allanan a alguien, ¿no? Exacto. Claro, en el Perú sí, por las puras allanan a las personas. Sí, mira, Lo digo con experiencia propia, además. es cierto, sí, con mucha experiencia lo dices, ¿no? Es cierto que hay hechos irregulares, ¿no es cierto?, en el curso de las elecciones, que tienen que ser objeto de investigación, no me queda ninguna duda. Pero luego de eso se instala una campaña contra Corbeto, y que tiene nada menos, no solamente a la Junta Nacional de Justicia, haciendo o desarrollando actos y emitiendo resoluciones abiertamente ilegales e inconstitucionales, tienes al fiscal de la El Nación, Ministerio Público, de Tomás comentarista Alain Nogal, político, ¿no es cierto?, y de analista Oye, de si es que y han las puesto de elecciones están bien o fiscal, están mal. fiscal encargado Al señor Avia. a Reinaldo Avia. Así es, que tiene mucha experiencia en cómo llevar investigaciones por lo menos irregulares, ¿no? Pero además hay Cuando no son truchazas. Así es. Pero además en el caso de Corbeto hay otros hechos irregulares que han sido cuestionados por abogados que no tienen nada que ver con el mundo caviar, si es que se le quiere llamar así. El hecho de que el fiscal de la Nación esté anunciando públicamente la detención preliminar, eso es abiertamente irregular. Eso es abiertamente ilegal, inclusive. La Junta debería abrirle una investigación al señor Tomás Gálvez, porque justamente la idea de una detención preliminar es la reserva, la sorpresa. Ya, aquí hay dos elementos. Uno, que el fiscal de la Nación lo está anunciando públicamente. 1, 2 días, 3 días. Segundo, que lo hacen más de una semana después, cuando se supone, por conocimiento en los temas de investigación de Pero ante un de hecho corrupción de así, ¿qué funcionarios, instancia debería intervenir? la Junta Nacional. Ya, pues si la Junta Junta Nacional de es, Justicia está además, tomadaza no solamente tomadaza, sino que ha sido parte de ese engranaje que se ha servido en los últimos días para demoler a Corbeto y a la OMPE. ¿No es cierto? y que actuaron el mismo día de las elecciones. El mismo día, pronunciamiento de la Junta. Al día siguiente, instauración de una investigación contra Corbeto. Y a los días, aceptando una renuncia abiertamente ilegal. La policía, mira, me parece, es un brazo una policía político. política. Sin duda, la que tenemos es un brazo ahora. político. Una cosa es que siempre hemos visto, ¿no?, la filtración de imágenes en los allanamientos, detenciones, pero ahora es la cuenta de Twitter de la DIRCOCOR filtrando videos reservados en el curso de una investigación de carácter preliminar. Y no pasa nada, ¿no es cierto? Y no pasa nada. Todo eso, digamos, no para que la opinión pública se informe, sí, se informe, pero en el sentido de que esto le pasa a alguien que está imputado, no sé, a quien se le está achacando la comisión de un delito que a mí no me queda claro en el caso de Corbeto cuál es, sinceramente. Pero, digamos, todo el mundo tiene ahora la imagen de que Corbeto es el que ha malogrado las elecciones. Ya, eso es una operación política, ¿no es cierto? Por eso es que en el curso de esas circunstancias, el hecho de que te imputen, que eres miembro, eres como que la cabeza o el que tiene una mafia dentro de los jueces, que es el juez el que ha dictado, el que denegó la detención preliminar, pero sí decretó el allanamiento, sí nos parece que son circunstancias un poco más graves de todas las anteriores, reconociendo la gravedad de todo lo que ocurre en los últimos tiempos, ¿no? Y por lo tanto me parece que sí creemos que el camino dentro del cual hay que responder es el camino judicial, ¿no? Es el que corresponde. ¿Cuándo presentan esta...? Mira, a más tardar... ¿Es una querella? Es una querella. Ya, es una querella por difamación. Difamación agravada, ¿no? Porque se ha hecho a través de una entrevista pública o de una conferencia de prensa pública, sabiendo que eso que va a sobre ser... esto último que acabamos de pasar. Exactamente sobre minuto 55 de la entrevista. Pero antes, ¿no?, de eso tienes literalmente un rosario gigantesco. de hechos precedentes, sin duda alguna. Que los puedes incorporar, ¿no? Se pueden incorporar, ¿no?, como Ya. hechos precedentes. A nosotros nos va a interesar este dato, ¿no? Porque nos quiere colocar
dentro del contexto de la explicación que él da. Dice, oye, mira, me han robado, creo que 1 millón de votos, ¿no es cierto? Pero dice que la OMP es una organización criminal, ¿no? Y que todo esto ha sido como que impedido en cuanto a la detención de los principales funcionarios de la OMP. Además dice que él le ha pedido al fiscal de la Nación, al jefe de la policía, que los detenga, ¿no es cierto? Como si él fuese un fiscal, ¿no es cierto? Él como que no, López Aliaga hace y dice lo que le da la gana en este país con absoluta impunidad. Así es. Justamente, hay que romper esa impunidad. La impunidad se rompe con el sistema de justicia. Y nos parece que eso es lo que... El sistema de justicia ha sido amenazado con barrerlo por parte del fujimorismo. Sí, mira, hay circunstancias complicadas, ¿no? Comentábamos hace unos segundos. El fiscal de la Nación, digamos, aparece casi como un operador de toda esta operación política contra Corrupta. ¿No? Y de hecho no lo es. No, sin duda alguna que sí lo es. Yeah. Pero nosotros en este caso no le vamos a pedir al fiscal de la Nación porque nos parecería un hecho capaz inútil, ¿no es cierto? Un esfuerzo en vano, sino al Poder Judicial, ¿no es cierto? Aquí vamos a actuar como si fuésemos el Ministerio Público. Es una querella, es una denuncia penal por el delito de difamación agravada, y a nosotros nos corresponde presentar toda la evidencia y la denuncia en forma de una acusación casi, ¿no es cierto? Y ahí eso le estamos presentando, supongo que un par de días, ¿no? Tenemos que notarializar algunas cosas para que incorporemos todos los elementos de prueba con todas las formalidades que corresponden ahora en el marco de la nueva ley procesal. O sea, esta semana sí. Sí, sin duda alguna, esta semana. ¿Y qué expectativas? Porque ya a estas alturas, cuando uno mira la cosa institucional, todas las instituciones han sido prácticamente tomadas. Sí, o amenazadas, ¿no? En el caso del Poder Judicial, capaz es el único elemento, no el único, sino el último elemento de contención institucional dentro del Estado, ¿no? Por eso estas campañas lideradas por Rospigliosi, tenemos que barrer a los jueces, ¿no? La denuncia contra Concepción Carguancho en la Junta por no aplicar la ley de prescripción, o las denuncias ante la Autoridad Nacional de Control. Es obvio que lo que se pretende es no solamente desmoralizar, sino criminalizar a esos jueces que están sirviendo como elemento último de contención, de defensa de la institucionalidad democrática, de la legalidad, de la constitucionalidad. O sea, a ellos hay que acudir, ¿no es cierto? A ellos hay que acudir. El contexto no es el mejor, no voy a decir no es el mejor momento, sí es el momento para hacerlo. El contexto no es el mejor, pero creo yo que hay todavía elementos dentro del sistema judicial, específicamente dentro del Poder Judicial, que nos parece que sí están dispuestos a actuar como la Constitución les pide, que es justamente en defensa de la legalidad, ¿no es cierto? Y en defensa de los derechos de la gente. Estos casos que te mencionaba hace un momento son casos en los que se han obtenido decisiones judiciales del Poder Judicial, ¿no es cierto? Del Poder Judicial. Y por lo tanto, esperemos que sea uno más. Tú me decías, ¿qué esperamos inmediatamente? Que el Poder Judicial abra el proceso. Eso es lo primero, que abra el proceso, que notifique a López Aliaga y que le pida a veces un descargo, a ver cuál es el que va a dar, ¿no es cierto? Espero que no nos diga lo que le contestó a don Samuel Dyer, ¿no? Así que eso fue en clave interrogante. En clave ¿no? interrogante. En clave interrogante, digamos, acá no hay... Y tú escuchas y no hay ninguna clave de interrogante. Exactamente. En este caso no existe, tampoco lo hubo, creo que en el caso de don Samuel Dyer, ¿no? Ahora, tú mencionabas a Fernando Rospigliosi, quien ha sido ya ratificado en la sentencia por difamación que le entabló Delia Espinosa. Todavía no. Lo que se ha publicado fue la sentencia de la jueza Carvajal. ¿Ya? Eso es lo que se ha publicado. Es que hubo dos momentos en el caso de la sentencia. A ver, hubo primero un adelanto de fallo, ¿ya? Que es lo que permite la nueva ley procesal. Es cierto que parecía ser la sentencia porque es una sentencia me parece que de 120 páginas, y se leyó la parte de la valoración del juzgado, de la jueza Carvajal. Eso fue lo primero. Y luego se citó probablemente a una audiencia de lectura de sentencia, en donde ya se leyó la mayor parte de ese fallo. Y luego se ha hecho de público conocimiento el texto de la sentencia, pero sigue siendo el fallo en primera instancia de la jueza Carvajal. Okay. Eso tiene Entiendo que los Suprema Rospigliosi y su defensa han apelado. Eso subirá a la sala, debe subir a la sala penal especial de la Corte Suprema, ¿no? Ahora, en la
en el escenario hipotético de que se le sentencie en la última instancia, ¿qué pasa con Rospigliosi, que ha sido elegido senador? Del Espinosa el fin de semana estuvo informando de que ha hecho una consulta al jurado, ¿no? ¿Ya? De si es que un candidato que ha sido condenado y cuya sentencia puede ser confirmada por la Corte Suprema de Justicia o por un tribunal de apelaciones, puede o no juramentar en el cargo, habiendo sido elegido por el voto popular, ¿no? El mandato de la ley es que eso no puede ocurrir, ¿no es cierto? Si hay una consulta de Del Espinosa, me imagino que el jurado tiene que emitir una respuesta y el margen de maniobra del jurado en realidad no es gran cosa. La ley dice que condenados por delitos dolosos no pueden ser elegidos, dice la ley, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si no pueden ser elegidos, menos puedes juramentar, ¿no? A ver, me dicen una pregunta para ti. En lo penal, ¿se puede solicitar una pericia psiquiátrica? Ricardo Garreta. Sí, se puede solicitar en cualquier tipo de investigación penal, ¿no es cierto? El asunto que, como he dicho, en el caso de López Aliaga, eso capaz le interesaría hacerlo a su defensa, ¿no es cierto? Para acreditar de que no está en sus cabales y por lo tanto fue un disparate más que dijo al aire, ¿no es cierto? A mí no me interesa, no nos interesa, como dile, discutir el estado de salud mental de López Aliaga. Sí nos interesa que se señale una responsabilidad de carácter penal por justamente eso que tú me decías. Oye, ¿van a presentar unos antecedentes? Sí, hay varios antecedentes. En el caso de Lidiel, en el caso de Gustavo, creo que con mucha mayor sistematicidad, en los que le imputa sin ningún tipo de evidencia y simplemente por un afán de difamar que dirigimos organizaciones criminales o mafias o que encabezamos grupos criminales o que controlamos grupos, instituciones públicas, ¿no? Como el Ministerio Público. Por ahí va el asunto. ¿Tenemos más comentarios del público o no? Listo. Bueno, mi querido Carlos, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias por la oportunidad. El día de hoy. Ya estaremos siguiendo. Y bien presentemos, te mandamos una copia de. Por favor, sí, para leerla, para mi disfrute. Ok. Bueno, muchas gracias, Pedro, por la oportunidad. Fue Carlos Rivera.